¿Alguna vez has sentido que un simple dibujo escondía un secreto? ¿Has visto un símbolo y, sin comprenderlo del todo, has percibido que te hablaba en silencio? ¿Te has preguntado si esos trazos misteriosos que aparecen en grimorios, templos o rituales son simples supersticiones, o si en realidad guardan un poder capaz de transformar la conciencia? Hoy hablaremos de los sigilos, una de las herramientas más fascinantes y enigmáticas del mundo esotérico. Descubrirás qué es realmente un sigilo, cuál es su diferencia con los símbolos comunes, cómo surgieron a lo largo de la historia y de qué manera han acompañado al ser humano desde la antigüedad hasta la magia contemporánea. También veremos cómo se utilizan en las tradiciones mágicas, y cómo pueden ser entendidos desde la alquimia interior, como un laboratorio secreto en el que el deseo bruto se convierte en virtud, y la voluntad se transforma en oro espiritual. Si te interesa comprender cómo un simple trazo puede convertirse en un puente entre lo humano y lo divino, entre lo consciente y lo inconsciente, quédate hasta el final de este video. Antes de comenzar, recuerda, suscríbete al canal El Mago Lumen, activa la campanita de notificaciones, y acompáñanos en este viaje de símbolos, alquimia y despertar del ser. Respira profundamente y abre los ojos del alma, porque hoy aprenderás que un trazo puede ser más que un dibujo, puede ser el sello de tu voluntad ante el universo. ¿Qué es un sigilo? La lengua silenciosa de la voluntad. Un sigilo no es un simple dibujo, ni un amuleto para atraer suerte. Es mucho más. Es una llave simbólica, un trazo que condensa la intención, la concentra y la sella en una forma que trasciende lo verbal. La palabra misma, sigillum, viene del latín y significa sello. Un sello auténtica, confirma, da testimonio de un origen. El sigilo, en el arte oculto y en la senda de la alquimia interna, hace exactamente eso. Da forma visible a lo invisible, pone rostro a la voluntad. Cuando hablamos de sigilos, debemos comprender que existen dos miradas fundamentales. La primera es la visión clásica, donde cada sigilo era entendido como la firma secreta de una inteligencia espiritual. Un ángel, un demonio, una fuerza cósmica con la que el mago buscaba establecer comunicación o dominio. La segunda es la visión moderna, en la que el sigilo se convierte en un espejo de la psique del practicante, un condensador de su deseo profundo. En lugar de representar a un espíritu externo, representa el anhelo interno que, al ser codificado en símbolos, puede atravesar las capas del inconsciente y ser sembrado como semilla. Ambas visiones parecen distintas, pero en realidad se tocan. Porque tanto si el sigilo apunta hacia afuera como si apunta hacia adentro, en ambos casos el principio es el mismo: la energía se organiza a través del símbolo. El símbolo concentra la atención, y la atención es la moneda con la que pagamos al universo. Donde está tu atención, está tu energía, y donde está tu energía, allí brota tu realidad. Imagina por un instante que tu mente es como un río que se dispersa en miles de corrientes pequeñas, pensamientos, preocupaciones, deseos contradictorios. El sigilo actúa como un dique, un canal que concentra esas aguas dispersas en una sola corriente dirigida. Al contemplarlo, al cargarlo con tu intención, esa dispersión se transforma en foco. Y ese foco, cuando nace de la claridad y de la pureza, es capaz de mover montañas interiores. En este sentido, un sigilo no es magia infantil, no es superstición. Es una herramienta de disciplina mental y espiritual. Al dibujar un sigilo, el buscador se obliga a depurar su propósito, a limpiarlo de caprichos y excesos. La pregunta inevitable surge: ¿qué deseo realmente? ¿Es esto digno de mi alma? Y si la respuesta es turbia, el proceso mismo ya se convierte en alquimia, porque obliga a disolver el deseo impuro y a coagular solo la esencia. Así entendemos que el verdadero poder del sigilo no está en las líneas sobre el papel, sino en lo que provocan dentro del practicante. El acto de crearlo y de contemplarlo abre un espejo. Ese espejo puede mostrar tanto luz como sombra. Si tu motivación es egoísta, el sigilo revelará la cadena que te ata. Si tu intención es elevada,
El sigilo reflejará el camino hacia tu expansión. Por eso, la tradición mágica siempre advirtió sobre el apego. Un sigilo no debe convertirse en obsesión. Se crea, se carga y luego se entrega. Porque la semilla no brota si la desenterramos cada día para verificar su crecimiento. En el silencio del olvido, el inconsciente trabaja. En la confianza, la intención se eleva. Así, el practicante aprende la lección más difícil: soltar. Ahora bien, ¿por qué un símbolo tiene tal poder sobre la mente y el espíritu? Porque el símbolo habla un lenguaje anterior a las palabras. Las palabras dividen, clasifican, explican. Los símbolos integran, evocan, despiertan. Son atajos hacia la raíz de la conciencia. Cuando miramos un sigilo, algo en nuestro interior lo reconoce sin necesidad de traducción. Es como si tocara una fibra que ya estaba allí desde el inicio. La psicología moderna ha demostrado que gran parte de nuestra vida se mueve en el inconsciente, y que las imágenes penetran más profundo que las frases. Los magos y alquimistas de antaño lo sabían sin teorías, por eso sellaban sus intenciones en trazos y geometrías. No era superstición, era una forma de dialogar con lo profundo, con lo que escapa a la razón lineal. Podemos entonces decir que el sigilo es un puente. Une el mundo consciente con el inconsciente, el humano con lo divino, el deseo con la forma, la energía con la materia. En ese puente, el buscador se reconoce como creador y como criatura al mismo tiempo. No es dueño absoluto, pero tampoco es víctima pasiva. Es colaborador del misterio. Al comprender esto, la práctica del sigilo deja de ser un juego y se convierte en un camino. Porque cada línea que trazas no habla solo de un deseo, habla de ti. El sigilo es la radiografía de tu voluntad. Y, si lo sabes mirar con honestidad, te mostrará si tu voluntad está alineada con el alma o atrapada en el ego. Por eso, querido buscador, antes de pensar en cómo hacer un sigilo, piensa en quién serás al hacerlo. Pregúntate si la intención que vas a sellar es semilla de luz o semilla de sombra. Recuerda, el símbolo es espejo, y lo más poderoso que un espejo puede mostrar es la verdad. En los próximos bloques recorreremos cómo surgieron estos sellos a lo largo de la historia, cómo fueron usados en la magia, y cómo en la senda de la alquimia interior pueden transformarse en fuego que purifica y en oro que eleva. El origen y contexto histórico de los sigilos. Cuando hablamos de sigilos, no estamos refiriéndonos a una invención moderna ni a un capricho esotérico del siglo XX. La historia de la humanidad está marcada por símbolos. Antes de que existiera la escritura, los pueblos ya trazaban en cuevas, piedras y templos imágenes que no eran meramente decorativas. Eran llaves para el misterio, formas para conectar con lo invisible. En la prehistoria, pinturas rupestres y petroglifos eran usados con fines rituales. Animales pintados para asegurar la caza, figuras humanas para proteger la tribu, signos abstractos que servían como puentes con lo espiritual. Estas marcas no eran arte ingenuo, eran magia, intentos de influir en la realidad a través de la forma. Allí vemos la semilla de lo que más tarde llamaremos sigilo, un símbolo cargado de intención. En la antigüedad, Babilonia y Egipto desarrollaron complejas prácticas mágicas en las que los símbolos eran esenciales. Los egipcios grababan jeroglíficos en amuletos, en tumbas y en templos, convencidos de que la palabra escrita poseía poder divino. En la tradición babilónica, las tablillas mágicas eran usadas como protección contra fuerzas adversas. En ambos casos, la forma no era neutra, era vehículo de poder. En el ámbito judeocristiano, surge una dimensión aún más profunda: la relación entre los nombres de Dios y el poder creador. La Kabbalah hebrea enseña que las letras del alfabeto no son solo signos fonéticos, sino fuerzas vivas que estructuran la creación. Así nace la gematría, el arte de convertir palabras en números y números en patrones. De allí se derivan los primeros sistemas de sigilización: transformar nombres sagrados en figuras que concentran energías. En este contexto aparece una figura legendaria: el rey Salomón.
La tradición cuenta que poseía un anillo marcado con un sello, el famoso sello de Salomón o hexagrama, con el cual podía controlar espíritus y ordenar entidades para la construcción del templo. Más allá de la literalidad, la imagen es poderosa. El rey sabio que, con un símbolo, logra organizar fuerzas caóticas para erigir una morada sagrada. El anillo representa la voluntad unificada, el sello la claridad del propósito, y el templo la conciencia elevada. Con el paso de los siglos, esta tradición simbólica se plasma en los grimorios medievales, libros de magia que circulaban entre ocultistas, monjes y alquimistas. El más influyente de ellos fue la clavícula de Salomón, Clavicula Salomonis, junto a su derivado, la llave menor de Salomón, Lemegeton. En estos textos aparecen listados decenas de espíritus y sus sigilos correspondientes. Cada entidad tiene un sello particular, que funciona como su nombre verdadero. Para los magos de la época, poseer el sigilo era poseer un acceso directo a esa fuerza. No debemos imaginar estos libros como manuales de magia oscura únicamente. Muchos de ellos buscaban también organizar oraciones, invocaciones y prácticas que permitieran al operador conocer, no solo controlar. Lo esencial es que el sigilo se convierte en un lenguaje técnico del espíritu, una firma simbólica que da identidad a fuerzas invisibles. En el Renacimiento, la figura de Yondi se alza como puente entre ciencia y magia. Matemático, astrónomo, cartógrafo y consejero de la reina Isabel I, Dee no era un charlatán, sino un erudito convencido de que la naturaleza y lo divino hablaban un mismo idioma, el de los números y los símbolos. Junto a su colaborador Edward Kelly, desarrolló el sistema enoquiano, basado en tablas, letras y sigilos que permitían, según él, comunicarse con inteligencias angélicas. Esta es una etapa clave, porque vemos cómo el sigilo pasa de ser solo sello de espíritu a convertirse en un lenguaje cósmico. En el siglo XIX, con el auge del esoterismo occidental, surge la Hermetic Order of the Golden Dawn. Esta orden secreta retoma tradiciones cabalísticas, alquímicas y astrológicas, y las integra en un sistema estructurado donde los sigilos vuelven a ocupar un lugar central. Los practicantes aprendían a crear talismanes y a utilizar símbolos como llaves de meditación, de invocación y de autotransformación. Lo importante aquí es notar cómo los sigilos ya no son vistos únicamente como puertas a entidades externas, sino como instrumentos para ordenar la conciencia y alcanzar estados elevados. La teósofa Helena Blavatsky y más tarde Aleister Crowley amplían este horizonte. Blavatsky comprendía los símbolos como ventanas a realidades universales, y Crowley, aunque polémico, introduce la noción de la verdadera voluntad como eje central de la práctica mágica. En este marco, los sigilos pasan a ser herramientas para alinear al practicante con su propósito más profundo, no solo para obtener resultados externos. Finalmente, en el siglo XX, Austin Osman Spare realiza una síntesis revolucionaria. Propone que un sigilo es, ante todo, la condensación gráfica de un deseo personal. Al crearlo, el practicante lo internaliza y luego lo olvida, dejándolo germinar en el inconsciente. Nace así la base de la magia del caos, que entiende al símbolo como semilla psíquica, un método práctico para insertar la voluntad en lo profundo de la mente y dejar que opere sin interferencia del ego. Paralelamente, otras culturas desarrollaban sistemas simbólicos equivalentes. En el vodou haitiano, los bebes son diseños rituales trazados en el suelo para invocar a los lva. En la umbanda brasileña, los puntos cantados y riscados funcionan como sellos que abren la comunicación con entidades espirituales. En el hinduismo, los yantras concentran energías divinas y sirven como mapas de meditación. Todos son, de algún modo, parientes del sigilo, símbolos cargados de intención que actúan como puentes entre mundos. Así vemos que la historia de los sigilos es la historia del ser humano intentando dialogar con lo invisible. Desde las cavernas prehistóricas hasta las órdenes ocultistas modernas, desde los templos de Egipto hasta los altares del vodou, los trazos han servido como antenas del espíritu. El mensaje es claro: los sigilos no son moda ni superstición pasajera.
Son la expresión universal de una necesidad humana profunda: dar forma a la intención y abrir un canal hacia lo trascendente. El sigilo en la magia, caminos y métodos. Cuando escuchamos la palabra magia, muchas veces la mente la asocia a trucos, supersticiones o historias fantásticas. Sin embargo, en la tradición hermética, la magia no es entretenimiento ni ilusión, sino el arte de dirigir la voluntad en armonía con las leyes universales. En ese arte, los sigilos ocupan un lugar especial, porque son la herramienta que transforma una intención abstracta en una forma concreta capaz de sostener el enfoque del mago. Los sigilos en los grimorios medievales. En la Edad Media, los grimorios, esos manuales de prácticas ocultas, presentaban listas de espíritus y los sigilos correspondientes que actuaban como sus firmas. El Lemegeton o llave menor de Salomón, especialmente su primer libro, el Ars Goetia, describe 72 inteligencias, cada una con su sello. El mago que quería trabajar con una de ellas debía trazar el sigilo exacto, como si ese dibujo fuera el nombre verdadero de la entidad. ¿Por qué era tan importante? Porque para la mentalidad mágica de la época, conocer el nombre auténtico de algo era tener poder sobre ello. El sigilo, entonces, no era solo un dibujo, era un código, una clave de acceso, un vínculo de control o invocación. Se creía que al mostrar el sello, la entidad no podía negarse a aparecer o a responder. Hoy, desde una mirada simbólica, podemos interpretar esto de otra manera. Cada sigilo representaba no solo un espíritu externo, sino también una fuerza interna, aspectos de la psique, sombras, pasiones, virtudes latentes. El mago que trabajaba con un sigilo estaba en realidad aprendiendo a nombrar y a ordenar esas fuerzas dentro de sí. El verdadero exorcismo era el del propio caos interior. Técnicas de construcción, cameas y gematría. Los grimorios describen métodos específicos para crear sigilos. Uno de los más conocidos era el uso de los cameas, o cuadrados mágicos, diagramas numéricos asociados a los planetas. Cada letra de un nombre podía traducirse en un número mediante la gematría, y esos números se ubicaban en el cuadrado. Luego se trazaba una línea que unía los puntos, generando una figura abstracta, el sigilo. Esta práctica no era azarosa. Los planetas simbolizaban fuerzas cósmicas, Saturno como límite y disciplina, Marte como fuerza y coraje, Venus como amor y armonía. Al inscribir un nombre en el keimea de un planeta, se estaba vinculando esa energía con la intención. Así, el sigilo se convertía en un punto de encuentro entre la palabra, el número, el cosmos y la voluntad del operador. Desde una perspectiva contemporánea, este método puede entenderse como una forma de meditación activa. El proceso de transformar letras en números, números en posiciones, y posiciones en trazos, obliga a la mente a sumergirse en una concentración profunda. El sigilo resultante es menos importante que la disciplina interior que se ejercita al crearlo. El giro moderno, Austin Osman Spare. Con la llegada del siglo XX, el ocultista británico Austin Osman Spare revolucionó la concepción de los sigilos. Para él, no eran firmas de entidades externas, sino representaciones gráficas de deseos personales. Su método era simple y poderoso. El practicante debía escribir una frase con su intención: quiero alcanzar claridad espiritual. Por ejemplo, eliminar las letras repetidas, combinar las restantes en un monograma abstracto y luego transformar ese monograma en un dibujo. Ese era el sigilo. Lo esencial, sin embargo, no era el dibujo en sí, sino el proceso posterior, cargarlo con energía psíquica y luego olvidarlo. Spare afirmaba que la mente consciente sabotea los deseos con dudas, miedos y expectativas. Por eso, el sigilo debía ser sembrado en el inconsciente, como una semilla olvidada que germinaría por sí sola. Este método, más tarde adoptado por la magia del caos, convirtió al sigilo en una herramienta psicológica más que teúrgica. Aquí vemos un cambio radical. Del sigilo como llave de entidades cósmicas, pasamos al sigilo como llave de la mente inconsciente. Pero el principio es el mismo.
El símbolo es un puente que conecta la intención con una realidad más profunda. Usos contemporáneos y riesgos. Hoy, en la era digital, los sigilos se han popularizado enormemente. En redes sociales abundan tutoriales rápidos. Haz tu sigilo en 5 minutos y consigue lo que quieras. Esto tiene un lado positivo y un lado negativo. Lo positivo es que muchas personas han redescubierto el poder del símbolo, la importancia de enfocar la intención. Lo negativo es la superficialidad. Usar sigilos como si fueran talismanes instantáneos para cumplir caprichos. El verdadero practicante sabe que un sigilo no es un atajo mágico, sino una herramienta de disciplina y transformación. Al crear un sigilo, el buscador debe preguntarse, ¿de dónde nace este deseo? ¿Es sombra o es luz? ¿Sirve solo a mi ego o también al bien mayor? Esta reflexión es la verdadera alquimia del símbolo. Si el deseo es puro y noble, el sigilo actúa como catalizador. Si el deseo es turbio, el sigilo se convierte en espejo de la sombra, y lo único que manifestará será confusión. De allí la importancia de la ética. El sigilo no tiene moral propia, refleja la intención del que lo usa. El sigilo como espejo y maestro. Podemos resumir así: un sigilo es un espejo de la voluntad. Al dibujarlo, al contemplarlo, al meditar en él, lo que realmente estás observando es a ti mismo. Si hay claridad, verás claridad. Si hay caos, verás caos. El símbolo no miente. Por eso, más que un objeto de poder, el sigilo es un maestro silencioso. Te obliga a definir qué quieres, a depurarlo, a sostenerlo y luego a soltarlo. En ese ciclo, aprendes humildad, paciencia y confianza. Y esas son virtudes que ningún hechizo superficial puede reemplazar. Del control a la colaboración. En la magia medieval, los sigilos eran usados para controlar entidades. En la magia moderna, para sembrar deseos en el inconsciente. Pero en la senda alquímica, el sigilo es otra cosa. No un instrumento de dominio, sino de colaboración con el misterio. No se trata de imponer tu voluntad al universo, sino de alinear tu voluntad con el flujo universal. El sigilo, entonces, se vuelve oración gráfica, pacto silencioso, compromiso interior. Sigilos y alquimia, el laboratorio interior. Cuando escuchamos la palabra alquimia, muchos piensan inmediatamente en la búsqueda de transformar plomo en oro, o en laboratorios medievales llenos de matraces y hornos secretos. Pero la alquimia verdadera siempre fue mucho más que eso. Es el arte de la transmutación del ser humano, la ciencia sagrada, de convertir la densidad de la materia en la claridad del espíritu, y de transformar los deseos brutos en voluntad purificada. En este sentido, los sigilos pueden entenderse como un pequeño laboratorio alquímico en sí mismos, un espacio simbólico donde la voluntad es disuelta, refinada y finalmente cristalizada en oro espiritual. El principio hermético, salve et coagula. Los alquimistas repetían un lema fundamental: salve et coagula, disuelve y coagula. Todo proceso alquímico comienza con la disolución de lo impuro, para después condensar lo esencial en una nueva forma más elevada. Cuando creamos un sigilo, estamos repitiendo este mismo principio. Primero, el deseo bruto se presenta: quiero esto, necesito aquello, anhelo tal cosa. Aquí se encuentra la materia prima, el plomo de la intención. Después, en el acto de transformar ese deseo en símbolo, ocurre la disolución. Eliminamos las letras repetidas, simplificamos, reducimos, extraemos la esencia. Ya no queda el deseo enredado en palabras, sino un trazo abstracto, una figura que guarda su núcleo puro. Ese es el proceso de salve. Luego viene el coagula. El símbolo se dibuja, se contempla, se carga con energía y finalmente se sella en la conciencia. Lo que antes era un deseo disperso se convierte en un signo unificado, un cristal que refleja la intención más profunda. Así, el sigilo actúa como un horno alquímico que transforma lo burdo en oro simbólico. Las fases alquímicas reflejadas en el sigilo.
La tradición alquímica describe 3 fases mayores del proceso: nigredo, albedo y rubedo. Curiosamente, podemos verlas reflejadas en la práctica del sigilo. Nigredo, oscuridad, caos, disolución corresponde al deseo crudo, todavía mezclado con miedos, egoísmo o ansiedad. Aquí reconocemos la materia prima, el plomo del alma. Albedo, purificación, claridad. En esta fase, el deseo se depura, se simplifica, se convierte en símbolo abstracto. El practicante reflexiona y distingue lo esencial de lo accesorio. Rubedo, coagulación, iluminación. Finalmente, el sigilo es cargado y entregado. La voluntad se enciende como oro rojo, una chispa alineada con el universo. De este modo, cada sigilo creado conscientemente se convierte en un ejercicio alquímico, un ciclo completo de muerte, purificación y renacimiento de la voluntad. El sigilo como atanor gráfico. El atanor era el horno secreto de los alquimistas, donde se realizaba la cocción de la materia prima. En el camino interior, nuestro propio corazón y nuestra mente son el atanor. Pero el sigilo puede verse como un atanor gráfico, un espacio donde colocamos nuestro deseo para que sea cocido por el fuego de la atención. Cuando miramos un sigilo, lo sostenemos en la conciencia con intensidad y luego lo liberamos al silencio. Estamos repitiendo un proceso de combustión interna. El fuego no es literal, es el ardor de la voluntad, la concentración del alma que transmuta la intención. Así como el alquimista cuidaba la temperatura y el tiempo de su horno, el practicante de sigilos debe cuidar su actitud. Ni exceso de obsesión, que quema y destruye, ni falta de compromiso, que enfría y mata la obra. La medida justa, el calor constante, permiten que el símbolo cumpla su papel. El revís y la unión de opuestos. Uno de los grandes símbolos de la alquimia es el revís, la figura andrógina que representa la unión de lo masculino y lo femenino, del sol y la luna, del consciente y el inconsciente. ¿Qué tiene que ver esto con los sigilos? Mucho. Un sigilo es también la unión de 2 mundos, el mundo de la idea consciente y el mundo de la fuerza inconsciente. El practicante aporta su intención clara, sol, y el símbolo actúa como matriz receptiva que la recibe y la gesta, luna. El resultado es un tercer elemento, la acción simbólica que surge de ambos, un puente entre realidades. De esta manera, cada sigilo puede entenderse como un pequeño revís, una síntesis de opuestos que produce una nueva forma de energía. Sigilos planetarios y correspondencias alquímicas. La alquimia no estaba separada de la astrología. Cada metal correspondía a un planeta: plomo a Saturno, hierro a Marte, cobre a Venus, plata a la Luna, oro al Sol. Del mismo modo, los sigilos asociados a planetas o creados mediante cameas participan de este entramado de correspondencias. Cuando un sigilo se inscribe en el cuadrado mágico de Saturno, por ejemplo, está conectado con la energía de la disciplina, el tiempo y la estructura. Si se hace en el de Marte, con la fuerza y el coraje. Así, el símbolo no es arbitrario. Está anclado en un mapa cósmico que refleja tanto al universo exterior como al interior del practicante. Esta red de correspondencias es la misma que los alquimistas usaban para comprender cómo el macrocosmos se reflejaba en el microcosmos. Sigilos de virtudes, la alquimia del carácter. La práctica moderna suele enfocar los sigilos en deseos concretos: obtener algo, atraer una circunstancia, resolver un problema. Pero en la senda alquímica, el uso más noble de los sigilos no es para tener, sino para ser. ¿Qué ocurriría si en lugar de sellar un deseo material, sellaras una virtud? ¿Qué pasaría si diseñaras un sigilo para la paciencia, la compasión, la claridad, la fe? Estarías trabajando directamente en el laboratorio del alma, transmutando tu carácter. Cada vez que miraras ese símbolo, recordarías tu compromiso de encarnar esa cualidad. Así, el sigilo deja de ser un instrumento de poder externo y se convierte en un espejo alquímico que forja al operador. La alquimia siempre insistió en que el verdadero oro no es el que se acumula en cofres, sino el que brilla en el interior del hombre.
Crear sigilos de virtudes es una manera de extraer ese oro interior, de convertir la plomiza rutina en resplandor consciente. El practicante como sigilo viviente. Hay un punto en el que el camino se vuelve aún más profundo, el momento en que el practicante comprende que él mismo es un sigilo. Cada gesto, cada palabra, cada acto, es una firma en el libro de la vida. Tu rostro, tu voz, tu presencia, son sellos que transmiten lo que realmente eres. En la alquimia, el objetivo final era crear la piedra filosofal, un símbolo de perfección y totalidad. En la senda del sigilo, esa piedra eres tú cuando logras alinear tu voluntad con tu espíritu y tu espíritu con lo divino. Entonces ya no necesitas dibujar símbolos externos, porque te has convertido en un símbolo viviente de la luz. Como crear un sigilo, del deseo bruto a la semilla espiritual. Muchos buscan aprender a hacer un sigilo como si fuera un truco rápido para obtener lo que desean. Pero en la senda hermética, crear un sigilo no es un atajo, es un ritual interior. Es un proceso de alquimia en el que el deseo bruto se transforma en semilla espiritual. El primer paso no es dibujar, sino examinar la intención. Pregúntate, ¿qué deseo quiero sellar? ¿Es algo nacido del miedo, del egoísmo, de la prisa? ¿O es un anhelo que eleva, que me purifica y que aporta al mundo? Esta es la fase del anigredo, donde miramos la materia prima en su crudeza. El segundo paso es depurar. Aquí ocurre el albedo, reducimos el deseo a su esencia, lo simplificamos en una frase corta, clara, luminosa. No se trata de pedir cosas externas, sino de sellar una virtud: serenidad, claridad, compasión, fortaleza. Una virtud nunca se agota, siempre multiplica. El tercer paso es dar forma. Ahora sí, trazamos líneas, curvas, un pequeño diseño que contenga ese núcleo. No importa si es bello o extraño, importa que sea auténtico. El acto de dibujar es la coagula. El fuego de tu atención cristaliza la voluntad en una figura visible. El cuarto paso es cargarlo y liberarlo. Puedes mirarlo en silencio, respirarlo, dejar que tu energía lo atraviese. Y luego, lo sueltas. Lo guardas o lo destruyes, pero sobre todo lo dejas ir en tu mente. El sigilo vive en tu inconsciente, no en tu obsesión consciente. Recuerda, un sigilo no funciona porque tenga poder mágico en la tinta o el papel. Funciona porque es un pacto entre tu alma y tu voluntad. Es un espejo que te recuerda quién quieres ser y qué semilla estás dispuesto a regar con tu vida. Si quieres probarlo, elige una virtud y crea tu propio sello. Hazlo con humildad, con respeto y con fe. Así, el sigilo deja de ser un dibujo secreto y se convierte en lo que siempre debió ser: un camino hacia tu oro interior. Después de recorrer este camino, vemos que los sigilos no son simples dibujos, ni supersticiones de otros tiempos. Son puertas, espejos y semillas. Puertas que conectan lo visible con lo invisible. Espejos que reflejan la pureza o la sombra de nuestra voluntad. Semillas que, al ser sembradas en silencio, pueden florecer en virtud y elevarnos hacia nuestra naturaleza más luminosa. A lo largo de la historia, desde las cavernas prehistóricas hasta los grimorios medievales, desde el sello de Salomón hasta los experimentos modernos de Austin Speer, los sigilos han acompañado al ser humano en su búsqueda de contacto con lo sagrado. Y en la senda alquímica, descubrimos que el mayor poder de un sigilo no es obtener cosas, sino transformar al practicante. El verdadero sello no está en el papel, ni en la tinta, ni en las líneas trazadas. El verdadero sello es la forma en que vivimos, la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Cuando nuestra vida entera se convierte en un sigilo de luz, entonces hemos comprendido el misterio. Así que te dejo una pregunta, buscador de la verdad. Si hoy pudieras convertir una virtud en sigilo, ¿cuál elegirías? ¿Paciencia? ¿Claridad? ¿Amor?
Escríbelo en los comentarios y comparte tu semilla con nuestra comunidad. Recuerda, cada símbolo es un reflejo, y cada sigilo es un pacto. Pero el sello más poderoso ya arde en ti, tu centella divina, que espera ser recordada y manifestada. Sigilos y símbolos, puentes que parecen iguales pero hablan distinto. A menudo, cuando se habla de sigilos, se confunden con símbolos. Y aunque comparten la apariencia de un trazo gráfico cargado de sentido, su naturaleza y su función son diferentes. Comprender esta diferencia es esencial para no perderse en el camino. Un símbolo es una forma universal, un lenguaje arquetípico que la humanidad ha compartido durante siglos o incluso milenios. La cruz, el círculo, la espiral, el triángulo, todos ellos condensan ideas que trascienden al individuo. El símbolo es memoria colectiva, un eco que resuena en el inconsciente universal. Por eso, al contemplar un símbolo, no solo conectamos con nuestra mente personal, sino con la herencia espiritual de toda la humanidad. El símbolo es puente entre el hombre y lo eterno, una puerta que nos vincula a lo sagrado a través del arquetipo. El sigilo, en cambio, tiene una cualidad íntima, particular. En los grimorios medievales, los sigilos eran firmas específicas de inteligencias espirituales. En la práctica moderna, son sellos creados por el practicante para condensar una intención única y personal. A diferencia del símbolo, el sigilo no necesita ser comprendido por los demás. Su poder no proviene de la tradición colectiva, sino de la relación directa entre el creador y la energía invocada. Podríamos llamarlo un símbolo privado, una clave secreta que abre solo la cerradura de la voluntad individual. La diferencia es clara. Mientras que el símbolo es lenguaje común de los dioses y los hombres, el sigilo es diálogo íntimo entre la voluntad y lo invisible. El símbolo inspira, recuerda, educa. El sigilo concentra, canaliza, dirige. Uno es patrimonio universal, el otro, laboratorio secreto. Sin embargo, ambos se complementan. Un sigilo puede construirse sobre la base de símbolos universales, círculos, cruces, estrellas, y un símbolo colectivo puede adquirir nueva vida cuando un practicante lo personaliza en un sigilo. Los dos nos enseñan la misma lección, que la forma visible es siempre eco de lo invisible, y que el mundo espiritual habla en trazos, líneas y figuras tanto como en palabras. Al comprender esta diferencia, podemos caminar con más claridad, usar los símbolos como recordatorios de verdades eternas, y los sigilos como herramientas para transmutar nuestra voluntad en oro interior.